a Ivanhoe N.G. Cortiñas, quien es economista y funcionario, ex funcionario de distintos ámbitos de la economía, ex superintendente de valores, por ejemplo, de la República Dominicana. Y es interesante que lo tengamos por aquí a propósito de que la presentación del presupuesto, del proyecto de presupuesto de la Nación, ha traído una gran controversia en nuestro país y todavía se mantiene el reto de identificar cómo el gobierno va a lograr aumentar las recaudaciones en medio de esta crisis económica por el COVID-19. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Gracias, Laura, gracias, Percio, Alberto, por darme la oportunidad de estar con ustedes y con su público. Bueno, de esa experiencia de Estado, me imagino que quedan muchos aprendizajes de este tipo de circunstancias en las cuales los presupuestos tienen que hacer magia para buscar los fondos donde no están. Hacer pan de la nada, Sí, como la abuela Milagro. Y luego de esa experiencia, como uno está en otra acera, permite ver las cosas desde otra perspectiva también. De ahí que nos permite articular tal vez una narrativa distinta a la que se ha formulado con el presupuesto de la Nación para el año 2021. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en estas circunstancias? Buscar nuevas vías, nuevas normativas, ¿no? De agenciar recursos. La formulación del presupuesto ha quedado en una repetición de más de lo mismo en materia de gasto, pero con más impuestos. Grabar el consumo, pero con una gravedad. ¿Cómo variar eso? Bueno, haciendo un presupuesto basado en cero. Basado en cero. Basado en cero. Sí, a partir de cero. Es una técnica que se utiliza en muchos países, se ha utilizado, en la que no se parte del incrementalismo al que estamos acostumbrados, como este presupuesto del 2021. De que si usted tiene 1000, le dejan 1000 y después se le aumenta. Si no, usted no tiene nada. Usted tenía 1000 y se le pone cero. Y ahora usted identifíqueme en qué usted va a gastar lo que usted dice que quiere gastar. A eso que se le llama presupuesto en base cero, con la ventaja de que permite formular un presupuesto de manera objetal. Si usted aprecia, ningún presupuesto de la Nación, ni este ni los anteriores, tiene la clasificación por objeto. ¿Por qué? Bueno, porque no le permite, como lo está formulado, no le permite decir si lo va a gastar comprando botellitas de agua, si lo va a gastar construyendo un puente o bien una carretera, bueno, o lo bien que usted está diciendo, publicidad. lo que usted está diciendo no conduce a otra cosa. Falta planificación. Definitivamente, al menos desde la perspectiva de una óptica distinta para elaborar el para presupuesto. llevarlo a cero tendríamos que tener planificación para poder identificar esos objetivos. Sí, lo único que tal vez en la forma en que está formulado hay una planificación, pero una planificación, digamos, tradicional, que no rompe con el esquema que ya se ha heredado en forma histórica. De ahí que ante una nueva normalidad como la que vive el mundo, pues tenemos que tener una nueva normalidad para la formulación de las políticas públicas. No solo una nueva normalidad, sino que además es un nuevo gobierno que fue muy crítico del nivel de gasto del gobierno anterior y de las políticas que se desarrollaron. Más aún, porque lo que diría el sentido común es que eso debió estructurarse así. ¿Hay algo que impida que eso fuera estructurado de esa forma? Quizás el ejercicio es demasiado largo para un gobierno que empieza. Yo creo que la falta de visión de cómo entender los problemas nacionales y cómo identificar recursos que pueden agenciarse sin mucha dificultad. Le puedo poner un ejemplo concreto. Digamos, para este año 2021 se estarían transfiriendo al Banco Central alrededor de 35.000 millones de pesos por la ley de recapitalización. ¿Por qué imponerle impuesto al consumo por tarjeta de crédito, a ganancias extraordinarias de empresas que obtuvieron beneficios extra en el año 2020, si usted pudiera perfectamente, en esta lógica que ya le expliqué del presupuesto en base cero, posponer la transferencia del presupuesto, de la transferencia hacia el Banco Central y esos 35.000 millones de pesos, redirigirlo hacia la recuperación económica? Pero también con la ley esta que se ha estado promoviendo en estos días de la alianza público-privada, perfectamente también pudiera agenciarse recursos de los fondos de pensiones. Yo he estimado que alrededor de unos 100.000 millones de pesos el gobierno, en alianza con el sector privado, pudieran hacer un uso productivo de los fondos de pensiones, que hoy día están languideciendo en forma desmonetizada en el Banco Central y no haciéndole honor a la ley, ¿no?, de seguridad social que da mandato para que estos recursos sean invertidos en forma productiva. Vale decir, creando empleo, creando riqueza, cosa que no se hace si está desmonetizado. Pero esos fondos tendrían un carácter diferente al presupuesto, porque eso sería, primero esos fondos tienen dueño y pudieran ser usados como inversión. Pero aquí estamos hablando de un presupuesto
que gastamos, es decir, que lo que le pagamos en salario a la gente, eso no se recupera. Es un salario que se consume en la economía y se va. Entonces, aquí, y me parece que usted ha mencionado una cosa que por demás me parece justa. Dicen que en la crisis no le va mal a todo el mundo. Es decir, el que gane mucho dinero en una crisis es justo que se graben las ganancias para poder, digamos, tener un ingreso extraordinario. Lo que pasa, Percio, es que está el tema de la irretroactividad de la ley que está establecida en la Constitución de la República. Si usted ganó mucho en este año 2020 con el marco legal que lo regula, usted luego no puede cambiarle las reglas del juego para establecerle una tasa impositiva, sí, pero fíjese, cambiándole las reglas del juego después que usted operó. Pero fíjese que está establecido en la Constitución. Pero fíjese que en la pandemia, usted por eso tiene una declaratoria de emergencia, le da un poder especial. Pero la declaratoria de emergencia no puede y no invita a vulnerar preceptos que están consignados en la Constitución de la República. Bueno. Y respecto a los recursos, todos los recursos tienen dueño, ¿no? Aún sea los que están en el Fondo Monetario Internacional, en los bancos multilaterales o organismos multilaterales, o bien en los bonistas. Bueno, porque esos son lo que tomamos prestado y se deben, los dejamos prestado. A lo que me refiero es, por ejemplo, a la teoría del presupuesto cero. Pero claro, porque esta teoría del presupuesto cero lo que trata es de enfocar el presupuesto para que el gasto corriente comience a desmontarse en la República Dominicana y se le dé paso a una mayor importancia al gasto de capital. De tal manera que se le haga honor a lo que acaba de decir el Fondo Monetario Internacional en su monitor fiscal, que dice que por cada un 1% del PIB que usted invierta bien, pudiera alcanzar hasta un crecimiento del PIB de 2.7%. Eso quiere decir entonces que si nosotros tenemos una estructura de la clasificación económica del gasto público, 84% de gasto corriente y 16% de gasto de capital, parámetros que están históricamente más o menos compuestos de esa manera, y por eso que no ha habido cambio en la formulación del presupuesto, usted no estaría priorizando la inversión sobre el consumo. Y este es un momento de priorizar la inversión para que la economía pueda ir hacia el camino de la recuperación económica. Usted es de los economistas que piensan que se ha planteado en el proyecto de presupuesto que está depositado en el Congreso Nacional. Dentro de ese presupuesto de la Nación hay una reforma fiscal. Definitivamente que... Con aquellos gravámenes a las tarjetas que se utilicen para compras internacionales, para impuestos a las empresas que han tenido grandes ganancias durante este año de pandemia, etcétera. Fíjese, Alberto, yo creo que es peor por el momento que vive la República Dominicana y el mundo, que es contraproducente promover una reforma tributaria o una reforma fiscal. Este presupuesto del 2021 lo que está promoviendo son parchos tributarios, que tiene entonces una visión todavía mucho más de fiscalidad, sin ver el problema en forma integral. Fíjese cómo, en forma contraproducente, trata de perjudicar el consumo de la clase media, que bien pudiera contribuir a motorizar la demanda interna, pero al mismo tiempo también quiere penalizar a sectores que supieron en las reglas de juego establecidas sacar provecho, rentabilidad, mayores niveles de rentabilidad, como es válido en el lícito comercio, y lo han realizado por su olfato, por su pericia, ¿no? Y entonces usted quiere penalizar esas cosas. Está demostrado en base al multiplicador del impuesto que cuando usted aumenta el impuesto, especialmente en el corto plazo y en una coyuntura como la que estamos viviendo de contracción económica, la economía se contrae aún más. Y también está demostrado que en coyuntura como la que vivimos, si usted baja los impuestos, propicia mayor crecimiento económico. ¿Y qué es lo que debe primar en la coyuntura que tenemos hoy día? Promover la recuperación económica. Ahora, y la recuperación económica no puede lograrse con parchos tributarios como lo que está tratando de imponer el gobierno. Pero frente a esta crisis económica como consecuencia de la pandemia, donde un gobierno lo recibe el Estado
con las arcas vacías, porque el pasado gobierno tuvo que utilizar muchísimos recursos para, incluso préstamos internacionales, para enfrentar y ir en ayuda de la clase pobre y de los trabajadores, que muchísimos fueron cesanteados. Entonces, frente a esto, ¿qué hacer? ¿Cuál sería la política que usted entiende que debe de tomar el gobierno en cuanto a su presupuesto de la nación? ¿Dónde buscar las fuentes de dinero? Yo creo que la principal fuente de financiamiento en la coyuntura actual es el endeudamiento. El endeudamiento. Pero el endeudamiento bajo una nueva normalidad que implica propiciar, agenciar recursos bajo la modalidad de la mutualización, que implica usted agenciar la cooperación y la colaboración de sus acreedores, ya sean bilaterales, multilaterales o bonistas. Y eso se puede alcanzar en la coyuntura actual porque todos los organismos internacionales están conscientes de que las economías necesitan de recursos, de nuevos recursos, y que su estructura interna no le permite ofrecerle recursos ordinarios vía impositiva, como tradicionalmente se fondean los presupuestos. Mire. Entonces, estos recursos que se pueden procurar en los organismos internacionales e incluso en gobiernos amigos, se pueden obtener bajo esta modalidad de la mutualización, con mejores tasas de interés y plazos más largos. La mayoría de los países de América Latina, y yo he estudiado el tema de los presupuestos de los principales países de América Latina, están fundamentados en la actual coyuntura en mayor endeudamiento. Quiere decir que es una tendencia internacional que los gobiernos están promoviendo ante el hecho cierto de que su capacidad de agenciar recursos por la vía impositiva es contraproducente en la coyuntura actual. Naturalmente, perdón, Percio, sí quiero enfatizar que ese endeudamiento necesariamente tiene que estar dirigido a inversión, no a gasto corriente. Porque si es en gasto corriente, no sería autosostenible el endeudamiento. En cambio, si es para inversión que promueve empleo, promueve riqueza, entonces sí es autosostenible en el tiempo. Déjeme volver a su teoría del presupuesto cero, porque me hace suponer que es una manera de racionalizar los recursos identificando cosas muy específicas. Pero yo creo que hay dos criterios en juego aquí, en medio de esta crisis. En medio de la crisis, o hacemos una política de austeridad, racionalizando esto del gasto cero, es decir, no gastar a donde no hay que gastar y priorizando las cosas que hay que gastar, o una tendencia moderna, llamémosle, de que, bueno, cuando estamos mal, aumentamos el presupuesto y vamos a gastar y para reanimar la economía. Y entonces vamos creando otros problemas, porque entonces el endeudamiento nos genera otras dificultades. ¿Cuál criterio usted preferiría en una circunstancia como esta? Qué sé yo, si pienso en la guerra de abril del 65 y el partimos del 66, que Balaguer gobernó 22 años, Balaguer siempre tuvo casi filosóficamente una política de austeridad como mandato. Sin embargo, los gobiernos democráticos, entiéndase, PRD, PLD y ahora PRM, bueno, el PRM nos ha enseñado a leer un billón en medio de estas circunstancias. ¿Por cuál criterio usted se inclinaría como economista? Definitivamente que en la política fiscal y monetaria expansiva pero innovadora. Esto quiere decir que se vaya más allá de los instrumentos que hasta ahora se han implementado en la República Dominicana. Yo entiendo que el presupuesto en base cero no significa austeridad, lo que significa es una racionalización del gasto público para que se redirijan hacia los sectores que el país necesita por el tema de la pandemia, como es el sector salud. El sector salud para este año 2021, que se está promoviendo con el presupuesto, apenas va a recibir de incremento presupuestario el 1.3% como porcentaje del gasto total. Por lo tanto, estamos hablando de que no se le está dando el respaldo que estaría requiriendo este sector. De tal manera que teniendo una política fiscal expansiva por la vía del aumento del gasto, el gobierno puede dirigir ese aumento del gasto a inversiones públicas de alta calidad. Y por el lado monetario, también dotar a los ciudadanos de un mayor nivel de liquidez para que la demanda interna pueda promover el crecimiento económico. Es una combinación de ambas políticas porque una sola no propiciaría el crecimiento económico que uno espera.
Y cuando le decía que en el presupuesto actual del 2021, formulado y presentado ahora ya por ante el Congreso de la República, es más de lo mismo en materia de gasto, porque usted encuentra, si lo analiza desde el punto de vista de la clasificación funcional, que el 14% de los recursos que están destinados a los servicios económicos, vale decir, a promover la agropecuaria, la industria, las actividades productivas desde lo público, es el mismo 14% que estuvo en el 2019. Cuando en esta coyuntura, si tenemos contracción económica de menos 8.4%, pues lo propio que demanda la circunstancia es promover un crecimiento económico. Pero ese crecimiento económico tiene que dar la señal el gobierno promoviendo inversiones públicas. Y por el lado, digamos, de los servicios sociales, usted encuentra que tiene la misma ponderación que en el año 2019. Por lo tanto, el discurso de que este es un presupuesto para la gente no es un presupuesto, no es un argumento que encuentra soporte, ¿no? Finalmente, En este tema de dotar de recursos al área social de la República Dominicana, dotándolo solamente de un 46%, cuando en el año 2019 también tenía un 46%. estamos hablando de un presupuesto que ya está en el Congreso, que ya fue pasado a comisión. Por lo tanto, algunas de estas reflexiones lamentablemente no podrían ser acogidas ni siquiera si se tuviera el deseo de hacerlo desde el gobierno. Pero, ¿qué se pudiera lograr para mejorar lo que ya fue presentado y que ya va avanzado en el camino congresual? Bueno, y dentro de esta política, digamos, de financiamiento, yo propiciaría un acercamiento de inmediato, debieron hacerlo desde la transición con los organismos multilaterales, de tal manera que usted pueda desmontar parte del servicio de la deuda externa y esos recursos liberarlos para redirigirlo hacia la recuperación económica dominicana. Eso es parte de lo que yo le he denominado, o lo que se ha denominado, ¿no?, mutualizar la deuda. Y los organismos multilaterales saben que esta coyuntura internacional permite hacer esas cosas, y otros lo han hecho, otros países, otros gobiernos. ¿Por qué la República Dominicana no puede hacerlo? Eso significa refinanciar la deuda, es decir, reevaluar reprogramar la deuda. Porque, digamos, para el año que viene está estipulado alrededor de 5.200 millones de dólares por el pago del servicio de la deuda, vale decir, intereses y capital. Entonces, ¿por qué no tocar la puerta a los gobiernos amigos, que es la deuda bilateral, a los organismos multilaterales? Es decirle, mira, nosotros queremos recuperar la economía. Que se lleve, por ejemplo, a la mitad. Libérenos por este año 2021 del pago de los intereses y del capital. Usted está planteando, eso es posponer, no es negarse a pagar, es posponerla de común acuerdo. Y ahí el aval y la cooperación de los organismos multilaterales. ¿Usted está planteando la intervención del Fondo Monetario Internacional? No. Estoy planteando una política de cambiarle el perfil a la deuda, agenciándose bajo la política de la mutualización, un mejor entendimiento. En ese caso incluye al fondo, porque le debemos al fondo también. Si hay dinero también. Pero eso no requeriría un acuerdo de tipo estructural, de tipo stand-by, como lo que tradicionalmente conocemos. Ellos, los organismos internacionales, el que lee sus informes, se da cuenta que ellos están conscientes de eso. Pero de hecho el fondo tiene un acuerdo de vigilancia de la economía permanentemente, así que porque ya es parte incluso de por ejemplo, el Banco Mundial, el BID interpreta con la opinión del fondo. ¿Estamos a tiempo de hacer esto frente al presupuesto del 2021? Definitivamente que sí, pero hay que cambiar de visión. Las nuevas autoridades del ámbito económico no han dado señales de que tienen una visión distinta de manejar la cosa pública. El presidente va a hablar mañana. ¿Pudiera él traer algunas soluciones? Claro que sí. El presidente, yo creo que está en la mejor disposición de afrontar con éxito estos desafíos que tiene la economía dominicana. Y para ello tiene la oportunidad de hacerlo porque es el ciudadano dominicano mejor informado. ¿Sabe usted si el presidente ha consultado al presidente Fernández en estas circunstancias? En estos aspectos tan específicos entiendo que no. Pero como ellos han dicho que este presupuesto pudiera consensuarse, qué pena que lo han dicho luego de que lo formularan y lo presentaran. Debió hacerse antes, ¿no? Incluso desde la transición. Yo recuerdo que en otras intervenciones mías yo llamaba la atención hacia el hecho de que este no era un momento de pacto fiscal, sino de pacto social. Justo para eso, para promover el crecimiento económico que necesita el país como parte de la recuperación económica, pero dentro de esta nueva política de normalidad en el manejo de la cosa pública en materia económica.
Ha ante llamado el la hecho atención. de las dificultades que tenemos. Ha llamado la atención que la punta de lanza de esta discusión ha sido el presidente de la República y no el equipo económico, que es quien normalmente estructura estos procesos. ¿Es eso normal? Yo diría que le han hecho un flaco servicio al presidente de la República. El presidente de la República siempre debe ser la última palabra. La última instancia. En la última instancia, son como los préstamos de primera y segunda instancia, ¿no? El presidente en la última instancia, sin embargo, tuvo que salir el fin de semana a aclarar en forma casi improvisada, ¿no?, sobre el tema del presupuesto ante la avalancha enorme en la opinión pública de oposición a la forma en que han presentado el presupuesto de la nación, cuando debieron ser los funcionarios del área económica que salieran a explicarle al país, ¿no?, todo este tema, aún desde la perspectiva de ellos, que yo creo que está equivocada, pero bueno, aún desde la perspectiva, darle la oportunidad a que ellos le expliquen y la gente pueda entenderlo. Naturalmente, no podrán entenderlo la ciudadanía, incluyéndome a mí, en un presupuesto que se ha formulado con más de lo mismo desde el punto de vista del gasto público, pero con más impuestos, ¿no? Yo lo oigo aquí. Hay gente que cierra el oído para ni siquiera escuchar lo que usted dice. cuando te dice que te van a poner impuestos, ¿verdad? Claro, claro. Yo creo que es que en un momento de contracción económica es contraproducente usted promover impuestos. Ahora, yo tengo una curiosidad y se la voy a dejar incluso como una reflexión. Ni siquiera me la tiene que contestar. Yo veo que yo digo que las economías de los países es lo que más se parece a las economías de las casas, de las familias. Y cuando a uno se le aprieta la situación en la casa, uno lo que hace es que se ordena la cosa, establece unas prioridades y dice, oye, aguantemos esto, aguantemos aquello. Pero los gobiernos le cogen con gastar más dinero y parece como que patinamos más en el lodo y nunca salimos de los problemas y agravamos más las cosas. Y gastar con poca eficiencia. Yeah. Y el presupuesto lo dice, 84% gasto corriente y 16% de gasto de capital. Eso es irracionalidad en la coyuntura actual. Y es más de lo mismo que lo que se ha hecho en otros gobiernos y en otros años. ¿Tú sabes que a mí me gusta la teoría del presupuesto cero? Así que trabajan los alemanes. Ah, mira qué bien. Y hacen su gran éxito de que su presupuesto nunca se gasta más de lo que tiene. Con tiempo yo hice el señalamiento, amigo Percio, y lo planteé cuando se estaba en la transición, y lo he hecho varias veces, y lo retomo hoy día, que este tema ha adquirido mayor notoriedad. Incluso de manera artesanal, el doctor Balaguer usaba la teoría del presupuesto cero. Nunca hacía un presupuesto deficitario, es más, que le sobrara dinero, porque el presupuesto se complica cuando falta dinero. Sí, porque el gobierno lo que hace a las instituciones, bueno, usted tiene 1 millón de pesos, la economía va a crecer en tanto, la inflación va a crecer en tanto, el efecto multiplicador, bueno, y te pues ponen 200 millones más. Pero eso no es un criterio, eso se ha hecho, pero es un criterio ya desfasado, especialmente por la coyuntura. Lamentablemente parece que se dejó pasar una buena oportunidad para implementar y a veces no hay una segunda. Eso es así. Señores, despedimos a Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista, quien ha estado dándonos perspectivas interesantes sobre el proyecto de presupuesto que se encuentra ante el Congreso Nacional.